Quiero recordarte un poco acerca de Cuento de Navidad, o si tú no lo has visto, contarte brevemente. Esta historia trata sobre un hombre, Ebenezer Scrooge, que era amargado, que prácticamente no creía en esta fiesta de la Navidad y que veía la alegría de otros, pero él mismo era un hombre que estaba sumamente amargado. Llega al punto que en un momento determinado él tiene que pasar por un proceso, y en este proceso él tiene un encuentro con 3 espíritus. Fantasmas le dicen en otras de las versiones de Cuento de Navidad. Pero yo te voy a hablar hoy de espíritus y vamos con el primero. El espíritu de las Navidades pasadas. Sí, probablemente en este tiempo tú también, igual que Scrooge, te estés enfrentando al espíritu de las Navidades pasadas. Ya a muchos nos pasa. Una canción, una película, una historia nos recuerda a alguien que probablemente en Navidades pasadas estuvo con nosotros. O nos recuerda algo de nuestras propias Navidades pasadas. Tenemos muchos Scrooge modernos. Gente que viene amargada de su pasado. Gente que en algún momento fue rechazada en su niñez. Y gente que muchas veces utiliza sin darse cuenta, inconscientemente, un mecanismo que nosotros le llamamos mecanismo de compensación. ¿Y qué tiene que ver esto con que la persona esté amargada? Mucho. En realidad el mecanismo de compensación tiene que ver con tratar de demostrar a otros que realmente valemos. Algo así como decir, pues para que vean que yo valgo. Pero en realidad déjame decirte algo. Tú no vales por lo que haces. Tú y yo valemos por lo que somos. ¿Ok? Entonces necesitamos también entender que muchas veces, y esa es otra causa de amargura en el corazón de muchas personas, hemos dejado pasar oportunidades. Y llegamos a esta época con ese espíritu de las Navidades pasadas que implica la pérdida de oportunidades. O el autosabotaje, cuando en algún momento nosotros mismos nos hemos saboteado a nosotros mismos. Y obviamente pues hemos caído en la trampa, ¿verdad? De dejar ir cosas. Y ahora lo lamentamos y nos amargamos por eso. Necesitamos algo. Una palabra que probablemente no has escuchado, pero yo te la voy a compartir hoy. Se llama metanoia. Metanoia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es una palabra griega que literalmente se traduce como cambio de mente para un nuevo comienzo. Bueno, yo le agregué esa parte en realidad del nuevo comienzo. La palabra literal significa cambio de mente o cambiar la manera de pensar. Y fue la primera palabra que salió a nivel público de los labios del líder más grande de toda la historia, del ser más extraordinario que ha pisado esta tierra, Jesucristo, de quien en este tiempo, en este fin de año, se celebra su nacimiento. Pero yo te quiero referir a algo que probablemente te va a sonar, porque yo le llamé Back to the Past. Back to the Past. ¿Has escuchado? Probablemente tú eres fan, igual que yo, de aquella trilogía Back to the Future, ¿verdad? Marty McFly, ¿quién no lo recuerda? ¿Verdad? El Doc, ¿sí? Bueno, pues déjame decirte que hoy yo le llamé a esto Back to the Past y forma un acróstico. El acróstico es era. Lo que yo era. Estas son las Navidades pasadas. Estamos hablando de las Navidades pasadas. Lo que yo era. Era. Esta palabra era tiene la clave para que tú logres sanar de esas situaciones que te hicieron daño. La E significa entender tus por qué. Sí, entender tus por qué. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué estás con esa amargura? ¿Por qué tienes esa tristeza, esa depresión? Era. En primer lugar, entiende tus porqués. En segundo lugar, reconoce tu condición. La R es reconoce tu condición. Tienes que reconocer y decir y admitirlo. Sí, estoy amargado, sí, tengo este problema, sí, me siento rechazado. Ya, no evadirlo, enfrentarlo. Y por último, la A, aprender para cambiar. Y esto fue lo que prácticamente Scrooge tuvo que hacer. Scrooge tuvo que darse cuenta de todo lo que había dejado pasar. Scrooge tuvo que darse cuenta de todas las oportunidades que había dejado ir. Pero la idea era que él aprendiera de su pasado. Y es lo que podemos hacer del pasado. No amargarnos con el pasado, aprender del pasado para cambiar. Para que seamos nuevas personas, pero sobre todo para que cambiemos la manera de pensar.